Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro compareciente, los hechos que pudimos constatar, tanto en Melilla como a través de las explicaciones del teniente coronel de la Guardia Civil como del visionado de los diferentes vídeos, son los siguientes. 24 de junio se produce en la frontera de España, frontera sur de Europa, un asalto violento, perfectamente coordinado, masivo y desproporcionado frente al número de nuestros agentes y proporcionado en la respuesta de los mismos. Primero, un asalto no es una entrada legal, no es una entrada permitida por un paso fronterizo habilitado a tal efecto y, por tanto, quienes esgrimen necesidad de atención ante posibles solicitudes de asilo están llevando a cabo, una vez más, un evidente efecto llamada, que dice que cualquier frontera se puede asaltar por cualquier punto de manera violenta y que eso les da todo tipo de derechos. Segundo, un asalto violento. Quedó constatado que, una vez más, y no es la primera, señor ministro, yo mismo en esta tribuna presenté ante sus señorías los garfios que diputados de su propio partido exclamaron: ¿cómo se le permite entrar con armas a este hemiciclo? Hachas, radiales eléctricas, garfios, palos con puntas afiladas de hierro, mazas, todo tipo de material contundente. Y fue violento también en el resultado: 55 agentes heridos, con contusiones, con roturas, alguno de ellos quedó inconsciente. Tercero, un asalto violento perfectamente coordinado. La imagen ya la hemos visto en otras ocasiones. Da la sensación de que hubieran sido instruidos por unidades militares, perfectamente coordinado el avance, cambiando sucesivamente el lugar de ataque o de asalto, unos dirigiendo el asalto, otros acosando a los agentes, lanzándoles piedras, lanzándoles palos, en otras ocasiones cal viva, y otros procediendo a la apertura de los huecos con radiales, mientras que unos cubrían un frente, otros trabajaban en la entrada y otros procediendo a la entrada masiva, al asalto, con el objetivo de llegar a nuestro territorio. Además de coordinado, el asalto absolutamente masivo. No es casualidad que 2.500 asaltantes decidan un mismo día, a una misma hora y por un mismo punto. Y, por tanto, es un asalto con una superioridad numérica que ellos conocen perfectamente y que les da una evidente ventaja frente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen el deber y la obligación y la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los españoles y, por tanto, velar por nuestras fronteras. Y quinto, es un ataque absolutamente desproporcionado en el número, porque, como le indico, en el otro lado, en el mejor de los momentos, sumando a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local, 2.500 asaltantes, en el otro lado 120 agentes. Hubo momentos en los que pudimos apreciar, en concreto cuando estaban rompiendo una de las puertas, como en un lado, en el lado de Marruecos, había cerca de 1.500 asaltantes y en el lado español solo 12 valientes agentes de la Guardia Civil. Y la respuesta de nuestros agentes, una vez más, como ya hemos tenido que defender en esta misma tribuna, refiriéndonos a otros asaltos de nuestra frontera y, por tanto, asaltos a nuestra soberanía nacional, como también tuvimos que defender desde esta misma tribuna otros asaltos también y ataques a nuestra soberanía nacional,
como fue el golpe de Estado en Cataluña en el 2017, donde también nuestros agentes tuvieron que sufrir esa violencia y esa desproporción en el número. La respuesta, señor ministro, lo que usted no puede decir como ministro del Interior es lo que acaba de afirmar, que había más de 120 agentes y vanagloriándose de ello. Yo digo, había tan solo 120 agentes ante una avalancha brutal de 2.500 asaltantes violentos. Lo que usted no puede decir, como acaba de decir, es que había un importante despliegue, porque había unos drones, un helicóptero que tenía que dejar el servicio para ir a repostar porque no tenía otro que lo apoyara, y repito, y solo 120 agentes en el mejor de los casos. Una de las grandes mentiras que usted le ha regalado a quienes odian a España, los separatistas, los golpistas, los amigos de los terroristas, es que les ha regalado el que puedan ir diciendo que había muertos en nuestro territorio. Mire, yo le voy a decir algo que no le ha dicho nadie en esta Cámara y que probablemente no se lo va a decir. ¿Y si lo había, qué? ¿Es que somos responsables los que sufrimos un asalto si en ese asalto mueren personas violentas? Si nuestros agentes, por salvar su vida, hacen uso legítimo de la fuerza. En este caso no hubo muertos. Pero créame, señor ministro, si no hubo muertos, fue un milagro. Un milagro porque ante una avalancha totalmente brutal podían haberse producido muertos en territorio español. Pero aquí los muertos, los que parecieron muertos, en este caso sí, estaban muy vivos. Y pudimos ver en las imágenes, y yo se lo voy a contar a sus señorías que no tuvieron la oportunidad de verlo, y a todos los españoles, cómo algunos de esos muertos resucitaban. Habían saltado violentamente la frontera, nuestros agentes los intentaron retirar de la acumulación de asaltantes, desmayados, haciéndose los desmayados, los colocaban en un lado de la carretera para que pudieran venir los servicios sanitarios y, oh sorpresa, vimos todos en las cámaras cómo al menor descuido de nuestros agentes se levantaban y salían corriendo hacia el CETI. Esos son los muertos que había en nuestro territorio. Pero mire usted, a todos aquellos que han acusado a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me gustaría escucharles reclamar muertos, exigir y denunciar violencia policial y negligencia a Marruecos, no a nuestra Guardia Civil ni a nuestra Policía Nacional. El resultado, señor ministro, el resultado de ese abandono al que usted tiene sometida la frontera de España, porque me habla usted de que había 120 agentes, cuando probablemente debería haber, como sí vimos en el lado marroquí, entre 500 o 600 agentes. Señor ministro, en un asalto de 2.500 inmigrantes ilegales, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden decir muy alto que lograron que solo 600 saltaran al territorio español y consiguieron rechazar a 470. Por tanto, de 2.500, solo 130 lograron entrar en el territorio. Y créanos, si el Gobierno no fuera el suyo y fuera el nuestro, de esos 130 no quedaba ni uno ahora mismo en territorio español. Por tanto, quiero terminar, señor ministro, con dos cuestiones. La primera, de justicia, felicitando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Melilla, por su profesionalidad, por su lealtad a España, por su valentía. Y decirle a usted, señor ministro, que no es digno de los magníficos agentes que tenemos en España. Por eso debe dimitir. Y debe dimitir por haberles abandonado, no por las calumnias que los grupos golpistas, terroristas y filoetarras vierten contra usted y su Gobierno, sino por tener abandonados a nuestros agentes en la frontera de España. Muchas gracias.